Muy buenos días. Hoy, 28 de octubre del 2022, está con nosotros el doctor Tirso Molinari Morales. Con él vamos a tener una entrevista, una conversación sobre el fascismo en el Perú. Como en otras oportunidades, es desde San Marcos, la Decana de América, Canal Web de Culturas, el programa Pensadores Peruanos. En este programa ya son más de 10 estudiosos, investigadores que han sido entrevistados y también pues estas entrevistas están siendo publicadas por la universidad. Y nos da mucha alegría, doctor Molinari, que esté con nosotros. Muy buenos días, doctor. Qué gusto de volver a conversar con usted después de algún tiempo. Sí, pues, así es el conjunto de circunstancias que nos rodean. Así es. Pero siempre, pues, trabajando por el desarrollo de la cultura en el país y qué mejor a través de San Marcos. Así es. Brevemente le diré que el doctor Tirso Molinari, él obtuvo el título de licenciado en Sociología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es magíster en Sociología, igualmente magíster en Historia por la Universidad Católica del Perú. Por San Marcos tiene también el grado de doctor en Sociología. Él viene trabajando en San Marcos, es profesor principal, tiene a su cargo, y ha tenido por mucho tiempo, la cátedra de Teoría Sociológica. También el doctor Molinari es profesor visitante en la Maestría de Estudios Iberoamericanos de la Universidad de Salamanca, en España. Es profesor del posgrado en San Marcos. En fin, tiene un conjunto de publicaciones, entre ellas este libro muy interesante sobre el fascismo en el Perú, la Unión Revolucionaria 1931-1936. Y justamente hoy vamos a conversar sobre este tema. A veces no conversamos sobre él, a veces no sabemos de qué se trata, pero qué mejor que el doctor Molinari, que propiamente es especialista en esta parte de la historia, entre 1930 y creo para adelante, ¿no? Pasa los años 40, 50 y en fin tiene muchos trabajos y artículos publicados en revistas científicas, ¿no? Y en revistas académicas del país. Doctor Molinari, ¿no? ¿Qué es lo que le motivó a usted para investigar sobre el fascismo y especialmente en este periodo de los gobiernos de Sánchez Cerro y Benavides? Claro, doctor, como usted ha hecho mención brevemente en mi referencia académica, yo he combinado la teoría sociológica sobre la cual he publicado diversos artículos, pero por otro lado yo tengo además de mi formación en sociología, tengo una formación en historia. Yo he combinado la sociología y la historia, también porque soy una generación, como usted sabe, fue muy impactada por Julio Kotler, por el doctor Gonzalo Portocarrero, que desgraciadamente ya no están, ¿no? Por el mismo Aníbal Quijano, ¿no es cierto? Y bueno, la impronta era siempre buscar esta combinación que tiene un basamento fuertemente weberiano de lo que se denomina la sociología histórica, ¿no? Entonces, y como había un vacío enorme sobre un movimiento político
que fue paradigmático en el Perú por la impronta que ha dejado, que es el fascismo, del cual solamente hay brevísimos, pero muy valiosos estudios, pero muy breves, pero muy valiosos, estudios del doctor Ignacio López Oria y de propio Willy Pinto Gamboa. Doctor Ignacio López Oria fue mi profesor en el doctorado y Willy Pinto fue un reconocido profesor universitario sanmarquino. Dejaron una pequeña huella muy valiosa que me sirvió y se concatenó con mi interés que yo tenía en torno a lo que fue el fascismo en el Perú y sobre el cual pues había muy poca información. Entonces me interesó involucrarme ya en una investigación sistemática y sumamente amplia en este fenómeno que ha sido paradigmático en América Latina por su contundencia multitudinaria, ¿no? Y por su ortodoxia, porque hay que dejar completamente de lado que el fascismo es un adjetivo político de coyuntura, no, es una doctrina y que se expresa en organización, ¿no? Y que tiene una serie de características que después quiero mencionar. Pero sobre todo porque fue el primer proyecto totalitario que desde la extrema derecha se expresó en el Perú en la década de 1930, fundamentalmente entre 1933 y 1936, ¿no? Entonces, fue un proyecto político totalitario. Entonces, en un país cargado históricamente de autoritarismos, de golpes de Estado, dictaduras militares y hasta de un accionar terrorista como fue el de Sendero, que también tuvo un proyecto totalitario, pero desde una óptica de extrema izquierda, ¿no? La idea es, yo asumiendo la escuela de análisis, la relación pasado-presente, hay toda una concatenación, la lógica de fuerza, la falta de, digamos, de apego a la democracia, al Estado de Derecho, la construcción de la ciudadanía, bueno, pues ha ido generando todo este tipo de expresiones cuyo, repito, paradigma me parece que es fundamental por la impronta que ha dejado históricamente, ¿no? Fue el fascismo de la Unión Revolucionaria, ¿no? Y es un tema importante porque ya esto, como ya mencionaré después, está siendo valorado ya en América Latina. Alianza Editorial nos acaba de publicar este año un estudio que lo hicimos en este periodo de la pandemia, con 10 coautores latinoamericanos principalmente, somos cerca de 12 coautores, de un libro que se llama Fascismos Iberoamericanos, publicado este año, un convenio entre Alianza Editorial en Madrid con la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Y se ha hecho una visión panorámica, se ha presentado una visión panorámica, cada especialista en su respectivo país sobre el fenómeno del fascismo en América Latina y su arremetida pro-totalitaria en las décadas del 30 y 40, ¿no? Entonces, a mí mi gran preocupación fue, sabiendo que existía, que había existido en los años 30 este fenómeno del fascismo en el Perú, cuál fue la particularidad, la contundencia y la ortodoxia de su organización. Por eso me aboqué en muchos años, ¿no es cierto?, haciendo una serie de estudios que posteriormente quiero citarlos, ¿no?, que en torno a esta manifestación, a esta organización política que ha tenido, repito, una impronta, ¿no?, en el devenir autoritario en el Perú, ¿no? Efectivamente, mi querido doctor Molinari, ¿no? Es un fenómeno que no se da con mucha frecuencia, ¿no? Recuerdo que Mariátegui
en escena contemporánea nos hablaba también sobre este fascismo en Italia, de cómo, por ejemplo, Italia entra a un periodo de guerra civil y naturalmente asustada por las posibilidades que haya una revolución. Frente a ello, la burguesía pues italiana armó, abasteció y estimuló solícitamente al fascismo, ¿no? Lo empujó propiamente a la persecución, a la destrucción truculenta del socialismo, a la destrucción de los sindicatos, de las cooperativas revolucionarias, al quebrantamiento de las huelgas e insurrecciones. Así el fascismo, según Mariátegui, pues, se convirtió en una milicia fuerte y aguerrida, más fuerte que el Estado. Y allí están, pues, con Mussolini, los camisa negra, ¿no? Con ellos ascendió al gobierno. Bueno, esto ya lo avisoraba Mariátegui en escena contemporánea. Así es. Pero, doctor, ¿por qué es que es en los gobiernos de Sánchez Cerro particularmente donde emerge este fascismo, ¿no? ¿Qué aspectos o acciones favorecieron su surgimiento? Antes de contestarle a esta pregunta muy puntual, doctor Bernardino Ramírez, quiero resaltar las consideraciones tempranas de Mariátegui. Uno de los primeros estudios sistemáticos sobre el fascismo es de Mariátegui. Casi contemporáneo al de Angelo Tasca en Italia. Incluso Mariátegui no solamente es uno de los adelantados en estudiar el fascismo, y con todas sus consecuencias, ¿no? Casi en paralelo a Gramsci y a Angelo Tasca. Claro, es que Mariátegui estuvo en Europa, en Italia, y supo lo que esto suponía. Y acá en la escena contemporánea, pues lo sistematizó, ¿no? De manera muy de vanguardia, ¿no? Anticipándose a estudios posteriores, ¿no? Incluso antes que Jorge Dimitrov, etcétera, ¿no? Es que en Mariátegui hay algo bien interesante. Yo lo publiqué en la revista de Sociología de San Marcos en el año 2012, por ahí, que Mariátegui no solamente fue uno de los pioneros en estudiar el fascismo, sino fue uno de los pioneros en estudiar la relación, los paralelismos y la importancia que Mariátegui le atribuyó a la relación entre marxismo y psicoanálisis. Y Freud, fue uno de los primeros estudiosos de Freud. Y yo lo intento demostrar, se adelantó a la escuela de Frankfurt, incluso hasta el propio Wilhelm Reich. Y yo lo intento demostrar en un artículo, una investigación que publiqué al respecto en la revista de Sociología de San Marcos del 2012, ¿no? Y claro, desgraciadamente eso tampoco se ha conocido mucho, porque desgraciadamente la revista de Sociología de San Marcos pues tiene una escasa ¿no? lectura, en fin, y es para el ámbito académico, pero sí, Mariátegui se adelantó a mucho en plano de consideraciones teóricas que ahora nos pueden parecer de gran contundencia, pero que Mariátegui en su quehacer intelectual lo hizo con una agudeza que ahora nos parece extraordinaria, ¿no? Bueno, con respecto a la pregunta, doctor, la particularidad de la relación entre sanchecerrismo y la Unión Revolucionaria es que Sánchez Cerro fue el fundador del Partido Unión Revolucionaria. Y este personaje que llega al poder en una circunstancia de agudísima crisis, se va a enfrentar frontalmente al APRA, que en esos años era un movimiento reformista antioligárquico. Y justamente al llegar al gobierno, Sánchez Cerro se quita la máscara, ¿no es cierto?, de haber instrumentalizado lo poco que había en ese momento, lo poco que había, ¿no?, de democracia más o menos institucional. Lo primero que hizo fue declarar
en la ilegalidad al partido aprista, ¿no? Que era la segunda fuerza política, porque Sánchez Cerro, como líder, como caudillo populista tumultuoso, tuvo la adhesión de una enorme multitud. Es un fenómeno muy interesante que yo lo estudiaba ahí en el libro. El personaje había bebido en su deportación anterior o su salida del país anterior, había bebido las fuentes del fascismo, pero no era un fascista. No era un fascista orgánicamente. Pero luego luego de la insurrección de Trujillo, que algunos le han llamado la Comuna de Trujillo de 1932, y que la ciudad fue bombardeada, fue quizá la primera ciudad del mundo en ser bombardeada, ¿no? Se adelantó a Guernica, etcétera, en España, que fue bombardeada también por el apoyo nazi que tuvo el levantamiento franquista y la Falange, que es la versión fascista en España, contra la República. Trujillo fue bombardeada por la propia aviación, ¿no? Y bueno, con eso se develaron el movimiento insurreccional de Trujillo, etcétera, del APRA, en donde participaron los obreros agrícolas, ¿no? De Casagrande, Laredo, Cartavio, etcétera, ¿no? Y bueno, y el pueblo trujillano, ¿no? Fue una insurrección popular muy, muy interesante. Hay un estudio muy valioso de Margarita Gisek, desgraciadamente fallecida, que fue su tesis doctoral en la Universidad de Londres, que da cuenta muy exhaustivamente de lo que implicó ese intento insurreccional de Trujillo, ¿no? Aplastado, ¿no? Bárbaramente aplastado, ¿no? Con miles de fusilados, etcétera, ¿no? Y bueno, pero cuando es asesinado Sánchez Cerro, en un momento de crisis muy, 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 muy grave, el brazo derecho de Sánchez Cerro, Luis A. Flores, le da un carácter ortodoxo a la Unión Revolucionaria, a este movimiento multitudinario fundado por Sánchez Cerro, y lo reestructura como organización ortodoxamente fascista, ¿no? Y su estrategia estaba dirigida a enfrentar en una suerte, entre comillas, de guerra apocalíptica contra el APRA, ¿no? Y hacia eso iba. Al APRA, a la cual la denominaba aprocomunismo. Así era la denominación que se le daba desde la Unión Revolucionaria, ya convertida en fascista orgánicamente, reestructurada en fascista ortodoxa y dirigida por un nuevo caudillo, que es imprescindible en esto, que fue Luis Flores, estaba encaminado a una guerra apocalíptica contra el APRA, a la cual, repito, se le denominaba aprocomunismo. Y Luis Flores, manteniendo la presencia ya no manifiesta, pero sí latente de un personaje como Sánchez Cerro, al cual se le veneraba, etcétera, etcétera, una serie de rituales, mantuvo la organización en su condición ya multitudinaria, ¿no? Multitudinaria, ¿no? Entonces, ese es el momento de crisis, porque el APRA ponía en tela de juicio, en ese momento, a veces las cosas se dan, como decía Hegel, como tragedia y se repiten como comedia, ¿no? Pero en ese momento, ¿no es cierto?, sí, el APRA tenía esa posición reformista antioligárquica, ¿no es cierto?, inadmisible desde esta organización de extrema derecha fascista, pero que era una organización fascista, ¿no?, que tenía un proyecto de país, ¿no?, pero tenía que enfrentar al APRA. Ahora bien, la ortodoxia fascista de la Unión Revolucionaria se va a expresar, ¿no es cierto?, sobre la base de lo que era
el fascismo en Italia con Mussolini, principalmente, aunque también con la falange española de Primo de Rivera y luego asumida por Franco, y el nazismo. A su hermano, a uno de los hermanos de Luis Flores lo envió a Alemania nazi para que se empape de las ideas nazis, pero Flores tenía una formación muy sólida frente a lo que era el fascismo mussoliniano. Entonces le dio las características doctrinales a esta unión revolucionaria de lo que fue el fascismo mussoliniano, ¿no? Es decir, proyecto totalitario, todo esto yo lo he trabajado con fuentes primarias, me ha costado mucho trabajo, lo trabajé años con fuentes primarias, básicamente los periódicos de la Unión Revolucionaria y la serie de volantes y folletos políticos de la Biblioteca Nacional, etcétera, y entrevistas a ex militantes de la Unión Revolucionaria que vivían todavía, ya deben haber fallecido, obviamente, ¿no? Y primero, ¿no? Está el Estado totalitario, porque ¿qué es lo que doctrinalmente? Yo me baso, por ejemplo, ¿no? En Hannah Arendt, me baso en Emilio Gentile, me baso en George Lucas, me baso en Federico Fichtlein, ¿ya? Me baso en Leonardo Morlino, entre otros autores que son expertos en el tema. Y bueno, lo primero que va a presentar el fascismo es un proyecto de Estado totalitario. La UR lo tuvo. En segundo lugar, un proyecto de Estado corporativo. La UR lo tuvo, su Ministerio de las Corporaciones. ¿Ok? Un proyecto de líder, carismático que va a ser fundamental, lo tuvo. Un proyecto de intolerancia xenofóbica, homofóbica, racista, lo tuvo, pero frente a la migración asiática. Japonesa. ¿Ok? Un proyecto de partido político único, ligado al régimen totalitario y al Estado corporativo, ¿no? Un nacionalista chauvinista extremo, ¿no es cierto? Belicista, dándole una función especial a la Fuerza Armada, ¿no? Y sobre todo, y ahí otra vez recordemos a Mariatti, sobre todo, sus famosas milicias de camisas negras, ¿no? Del partido, y consideradas como vanguardia, ¿no es cierto? Las milicias de camisas negras. Y esas milicias de camisas negras yo las he sacado por primera vez en mi libro que usted ha citado, doctor, ¿no? Ahí en el capítulo de iconografía, a través de los periódicos de la Unión Revolucionaria de esos años, logré microfilmar, ¿no es cierto?, varias imágenes de estas prácticas de las milicias de camisas negras y luego ya con el tiempo escanearlas y poder publicarlas, ¿no? Y están ahí, ¿no es cierto? Sí. Así es, doctor, hemos visto. Qué importante realmente este trabajo hecho con fuentes primarias, como usted lo ha señalado, ¿no? Totalmente. Es muy importante y yo sugiero a todos los que nos están escuchando y en general a los interesados, estudiosos en ciencias sociales, particularmente en historia, en sociología, ¿no?, que lean este libro, ¿no? No dejen de leerlo, es muy importante lo que nos ha señalado el doctor Tirso Molinari. Vean ustedes, es una etapa de la historia del Perú que va pues desde los años 30 con la caída de Leguía, ¿no? Y justamente el golpe lo da pues Sánchez Cerro, ¿no? Van a las elecciones después, ¿no? Y luego Sánchez Cerro es elegido presidente y más tarde también se lo asesina, ¿no? Entonces, como usted... Luego de todo este bombardeo a la ciudad de Trujillo y la insurrección aprista, ¿no? Ah, sí, porque ese movimiento, la crisis. Pues, hasta el día de hoy lo recuerdan los apristas, ¿no? Los fusilamientos en Chanchán, por ejemplo. Los fusilamientos en Chanchán y en Mansichi. En Mansichi, ¿no? Entonces, y murieron muchos, pues, de los apristas, ¿no? Con un bombardeo en la ciudad de Trujillo, realmente... Por primera vez en la historia latinoamericana y quizá mundial de un bombardeo de la propia población. Se adelantó a la destrucción de la República en España con el bombardeo a Guernica,
a Madrid, a Valencia, a Cataluña, ¿no? Sí, pues sí, yo he visto en algunos momentos cuando estuve en Chiclayo unos desfiles, ¿no? De los apristas, una parafernalia. Sí, parecían fascistas, ¿no? Que marchaban con los símbolos, eh, así de los que se conoce, con los que marchaban pues allá en Italia, ¿no? Y bueno, el APRA siempre ha estado así, realmente muy golpeada en esta época de su historia. La famosa gran persecución. Así es, ¿no? Claro, terminaron presos sus principales líderes, ahí en La Torre, todos ellos, y siempre pues con el ataque que hacían a los apristas, ¿no? Porque tampoco pues ellos se avenían a estar vinculados con la oligarquía, ¿no? No, pues. Con los agroexportadores, Se con todos los que enfrentaron, tenían, doctor, se se enfrentaron, pues, enfrentaron. se enfrentaron. De ahí vino este odio y esta ortodoxia fascista con Flores, ¿no? Ya, Que ya claro, se fue el día tenía que con reorganizó, ¿no? Montesquieu. El partido de Unión Revolucionaria, o sea, los zurristas, ¿no? Yo Así es. recuerdo que haber leído en su libro un texto que dice, por ejemplo, al urrismo, desde sus orígenes se caracterizó por impronta carismática, su organización, su acción política, su intolerancia, sus despliegues xenofóbicos y racistas, antiasiáticos, especialmente contra los japoneses, Uh-huh. su proyecto totalitario corporativista, sus expresiones ideológicas estrictamente fascistas, en la especificidad de su propaganda, en la activa presencia de la mujer al interior de la organización. Ven ustedes, ahí nos podemos acordar de Yolanda Kopp. Pero cooptada, mujer, pero cooptada, Así porque es. se le asignaba un rol subordinado y todo. Sí, y también la activa presencia pues de ellas, de sus organizaciones, también de sus redes con sectores económicos poderosos, Uh-huh. entre otros. Impuso Claro. su estrategia totalitaria, dio importancia a su milicia de camisas negras, como Así usted lo ha es. referido, y sus recurrentes demostraciones de fuerza y el temor que el APRA representaba. Bueno, así se observa cómo fue este periodo de la historia del Perú. Y así podemos ir nosotros señalando varios otros aspectos, como usted bien lo trata en vuestro libro. Doctor, Y permítame, disculpe, sí, permítame que posteriormente en otro libro del 36 que se llamó Dictadura, Cultura Autoritaria y Conflicto Político en el Perú 36-39, yo hago un seguimiento, ¿no es cierto?, de lo que implicó la dictadura de Benavides, que se enfrentó al urrismo porque impidió que la Unión Revolucionaria gane las elecciones. Porque el APRA estaba en la ilegalidad, en la clandestinidad. El candidato soterrado, Iguren, el año 36, finalmente fue vetado, se anularon las elecciones, pero Flores, con toda su con su explícito proyecto totalitario, estaba en segundo lugar en ese momento, con un 25% aproximadamente. O sea, la importancia multitudinaria que tenía la Unión Revolucionaria es cortada por Benavides, que impone su propia dictadura autocrática militarista, y paradójicamente, luego de perseguir a la Unión Revolucionaria, ni qué hablar con el APRA, y, y deportar a sus principales líderes, entre ellos a Abelardo Solís, este famoso Abelardo Solís, que era líder importante de la Unión Revolucionaria. Abelardo Solís fue un estudioso, recuerda, de la comunidad campesina, ¿no? claro, tienen Claro, libros ¿no? sobre ello. Pero fue urrista, pues, fue urrista, paradójicamente. Bueno, Benavides, también paradójicamente, si bien acá enfrenta por razones personales a los urristas y los deporta, etcétera, a sus dirigentes,
¿no? Por otro lado, tiene magníficas relaciones con el fascismo europeo, con el italiano y fundamentalmente con el fascismo español. Y apoya de una manera vehemente al levantamiento de Franco. Lo apoya de una manera vehemente. Y permite que la sección de relaciones exteriores de la Falange española tradicionalista y de la JOMS, o sea, la Junta de Ofensiva Nacional Sindicalistas, que estaban con Franco y con el nazismo en la destrucción de la República, viniesen acá y se pasearan como Pedro por su casa, ¿no es cierto?, haciendo propaganda, proselitismo, tanto de manera oficialista como en relación a los poderes fácticos, para el apoyo al levantamiento antirrepublicano en España. Entonces, incluso sacan un periódico que circula muy profusamente, muy ampliamente, que era el quincenario de esta organización de la Falange Española, ¿no? Protegida por Benavides, y que me permitió utilizarlo como fuente para esa investigación, para el capítulo del apoyo al fascismo europeo de Benavides, ¿no? Y esto va a ser crucial porque, por otro lado, yo descubrí en otra investigación que la publiqué en la revista de Sociología de San Marcos en el 2014, ¿no? Sobre lo que se llamó el CADRE, ¿no? Comité de Amigos Defensores de la República Española, que desde la clandestinidad más dramática entre 1936 y 1937, apoyan a la República Española, lo cual era enfrentar abiertamente a Benavides, pues, ¿no? Y lo hacen dirigidos por dos poetas surrealistas, pero muy democráticos, ¿no? Como fueron Westphalen y Moro, en la clandestinidad. Y se las ingeniaron para sacar hasta 5 números de este grupo que se llamaba el CADRE, Comité de Amigos Defensores de la República Española, y mandar en la medida de sus posibilidades apoyo a la República, ¿no? En plena defensa frente a la arremetida bárbara, ¿no? Hay un libro importantísimo de Paul Preston, un estudioso británico del fascismo en España, que se llama el Holocausto Español, así como hubo el Holocausto frente a judíos y gitanos bajo la arremetida nazi, hubo un holocausto frente a los republicanos, dice Preston, y lo explica pormenorizadamente, ¿no? Entonces, era un momento sumamente crítico, ¿no? Sumamente grave, ¿no? Y yo lo he podido estudiar para sus expresiones en el Perú, ¿no? Entonces, yo he continuado con eso y, bueno, también he logrado, aparte de esa investigación, otra investigación que me publicó la Universidad Católica, ¿no? Que se llamó, acá lo tengo, que se llamó Carisma, Mesianismo Político y Religiosidad Popular en la década del 30, del sanchezerrismo al liderazgo fascista de Flores, ¿no? Entonces, o sea, yo no me quedé en el primer libro, he seguido con el trabajo que he mencionado, el libro sobre dictadura y cultura política, conflicto político 36-39, esa investigación sobre el CADRE, esta última que acabo de mencionar, y finalmente el libro, me gustaría mostrarlo. El libro que ha sacado, yo estoy muy agradecido a propósito, este es el libro, no sé si se ve, que ha sacado, doctor, se ve, ¿no? Algo, sí, ¿no? sí, sir.
que ha sacado la Alianza Editorial en Madrid, que se llama Fascismos Iberoamericanos, que es una visión panorámica, ¿no?, de lo que hemos estudiado, los diversos fascismos en América Latina entre los años 30 y 40, ¿no es cierto?, sobre los diferentes países de América Latina, y que permite una suerte de combinación, de culminación a estos años, ¿no?, de preocupación especial por la impronta, ¿no?, por el legado, ¿no?, este legado de intolerancia tan grave que suscitó el proyecto totalitario del fascismo de la Unión Revolucionaria, ¿no? Entonces, en fin, eso era lo que quería decirle con respecto a su pregunta. Bien, doctor. Por lo que se viene exponiendo, lo viene haciendo usted, parecería que el fascismo es un fenómeno localizable en algún lugar del mundo, ¿no? Por ejemplo, Italia, pensemos en España, en el Perú y seguramente en otras partes más de América, porque se está hablando del fascismo iberoamericano, ¿no? Sí, fascismos iberoamericanos. Fascismos, o sea que también en otros países, ¿no? Entonces, parecería que no es solamente propio de un país o que se da en un país. ¿Qué condiciones deben darse para que el fascismo pueda surgir, florecer en un país latinoamericano como el Perú, por ejemplo? Claro, claro, eso es muy importante, y en buena medida ya Mariátegui lo había, digamos, de una manera muy pionera tomado en cuenta, ¿no? Pero la crisis, ¿no? La crisis. Acordémonos que en los años 30 hay una crisis institucional sumamente grave. En un país, diríamos, como dice Sinesio López, pues, entre comillas, de breves momentos abro comillas, de democracia oligárquica, ¿no? De breves momentos, ¿no? Porque la mayor parte del tiempo ha sido regímenes de facto, ¿no?, dictatoriales. Entonces, la construcción del Estado de Derecho, la construcción, como dice también Vergara, ¿no?, de la propia, y Sinesio López, de la ciudadanía, de la consolidación de la República, es un proceso, es una construcción social todavía difícil, inconclusa, ¿no? Y claro, en un momento de crisis especial es que, y claro, no se puede negar que la crisis del 29, ¿no es cierto?, fue la base, bueno, para la destrucción de la República de Weimar en Alemania, ¿no es cierto?, para la marcha a Roma, ¿no es cierto?, de Mussolini, ¿no es cierto?, y luego la República, ya pues es la gran expresión, ¿no es cierto?, antioligárquica en España. España es un país bastante con características muy parecidas, incluso a América Latina en los años 30, ¿no?, para que la arremetida del franquismo con apoyo nazi-fascista fuera pues muy fuerte. Entonces, son momentos de crisis y de emergencia de movimientos, ya sea de reforma o más aún, movimientos revolucionarios que enfrentan a un statu quo, a un establishment, ¿no es cierto?, en donde la desigualdad y las relaciones de dominio son puestas en cuestionamiento, ¿no? Entonces, claro, está la respuesta fascista, pero la respuesta fascista no es simplemente una forma de respuesta dictatorial, como habíamos dicho, sino ya es un proyecto de país, proyecto totalitario, de partido único, un proyecto de nacionalismo chauvinista extrema, un proyecto de corporativismo, ¿no es cierto?, un liderazgo carismático. O sea, ese conjunto de características, ¿no?, le van a dar la especificidad y van a dejar una impronta, una huella, ¿no es cierto?, que desde otros signos, incluso políticos, ideológicos, al menos esos aspectos ligados al totalitarismo se van a reproducir con facilidad. Pero el fascismo y sus milicias de camisas negras, que eran
esa organización violenta, ¿no es cierto? Y el odio a la actividad intelectual, el odio al arte autónomo, etcétera, ¿no? Es parte de unas características que son especiales. Por eso, en una conversación que yo pude tener con el doctor Emilio Gentile en Roma, que me tuvo la gentileza de invitarme a su casa y yo le obsequié este libro que usted ha citado, él me dijo, ¿no? Siendo quizá actualmente el principal estudioso del fascismo, con varias ediciones de su libro sobre el fascismo, él me dijo, bueno, el fascismo es un fenómeno específico con las características ya mencionadas. Pero lo que ocurre en esta oleada, esta arremetida ultraconservadora que se ve globalmente, son versiones que oscilan entre un populismo de extrema derecha que rechaza paradójicamente la globalización neoliberal, pero desde un populismo de extrema derecha, o por otro lado ya versiones de tipo más radicales, ya con ciertas consideraciones que podríamos tipificar de neofascistas, ¿no? Entonces, porque hay una crisis especial en el mundo, ¿no? O sea, es tan difícil el contexto en el que vivimos, doctor Ramírez, es tan difícil, es tan dramático, que la invasión rusa a Ucrania, ¿no es cierto?, y la participación de la OTAN ha llevado a tal hipocresía a la OTAN, ¿no es cierto?, que lejos de buscar la negociación, que es la forma civilizada de tratar un conflicto, ¿no es cierto?, le sigue vendiendo sistemáticamente armas a Ucrania. Entonces, ¿qué cosa quieren que lleguen estos? Entre el irracionalismo de Putin y el irracionalismo de la OTAN, ¿en qué va a devenir esto? ¿En una guerra atómica? ¿No es cierto? A ese extremo podemos llegar, ¿no? Entonces, claro, estamos desde la década del 30 a la actualidad, no obstante que Naciones Unidas y la Declaración de los Derechos Humanos y todo, como que eso no funciona, ¿no? Y funciona lo que alienta el belicismo, que va a ser fundamental en los fascismos clásicos, ¿no es cierto? Y el gran, diríamos, la gran rentabilidad de los complejos industriales militares, ¿no? Y las presiones geopolíticas internacionales, caso de Siria, etcétera, ¿no? La relación Israel-Palestina, que es francamente patética, ¿no? Entonces, ahí hay intereses muy poderosos, ¿no? Y claro, todo eso configura las condiciones para que emerjan estas corrientes que se pueden tipificar incluso, como decía Gentile, de neofascismo, ¿no? Hay quienes pues señalan que el fascismo propiamente ya no tendría vigencia, habría muerto, pero usted está demostrando que esto no es así, ¿no? No. Y que hay condiciones determinadas en estos momentos en el mundo, sobre todo que pasa pues por una crisis que se va agudizando cada vez más y que puede devenir pues en regímenes totalitarios, ¿no? Así es, aunque sea de carácter neofascista, ¿no? Aunque sea de carácter neofascista, pero lo fundamental se estaría reproduciendo de una u otra manera, ¿no? Ya no con las características que la especificidad de la década del 30 las tuvo, pero tampoco el contexto es tan diferente, ¿no? Y claro, y Emilio Gentile dice, esto oscila, esa oleada ultraconservadora, oscila entre el populismo de extrema derecha y corrientes ya que son explícitamente neofascistas, ¿no? Doctor, este fenómeno del fascismo parece ser pues una expresión política de la derecha y de la ultraderecha, ¿no? De la ultraderecha, diríamos, ¿no? Porque el fascismo también se caracteriza, doctor, discúlpeme,
no solamente por su rechazo a las corrientes comunistas, izquierdistas, sino también a las corrientes liberales, porque algo que es central en el fascismo es el rechazo y el odio frente a cualquier forma de democracia, a cualquier forma de democracia. Entonces el liberalismo también está dentro de ese tipo de rechazos, ¿no? Entonces, claro, es no la derecha en abstracto, sino una ultraderecha que, repito, oscila entre un populismo extremo, ¿no es cierto? Y incluso ya derivando en versiones que Gentile denomina más bien neofascistas, ¿no? Uh-huh. Bien, doctor, considerando estas características que tiene el fascismo y en todo caso el neofascismo, el fascismo moderno, ¿cree usted que en el Perú este fenómeno fascista pueda surgir en algún momento? Yo ¿Y creo, sí, qué condiciones sí. habrían que producirse, ¿no? Para A que mí esto el año, suceda? claro, doctor. A mí el año pasado me llamó especialmente la atención en un momento de crisis muy complicada, a mediados del año pasado, de crisis política, la salida a las calles de un sector enarbolando la bandera de la Cruz de Borgoña, ¿no? Que es un símbolo falangista, ¿no? Hay un libro muy interesante de este periodista Pedro Salinas que se llamó que fue un estudio sobre el sodalicium y su propia experiencia. Y ahí hacía mención que en el sodalicium, ¿no es cierto?, este sector extremista, diríamos, eclesiástico pero extremista, eh, eh, la lectura obligatoria, doctor Ramírez, de los que entraban a este seminario, era la obra completa de José Antonio Primo de Rivera. Me llamó mucho la atención. Entonces, fíjese cómo se dan estas cosas de larga duración y lo que plantea, pues claramente la Escuela de Anales, con Brodel, con Mark Bloch, de la relación pasado-presente, ¿no? Y que en momentos de crisis, hemos salido de la pandemia, estamos en la pandemia, ¿no? Toda la terrible mortalidad que hubo en el país con una precarísima salud pública. Pues por favor, la salud pública en el Perú, la pandemia la visibiliza, pues, ¿no? Etcétera. Y toda esta problemática económica, política, institucional, ciudadana, lo que fue el autoritarismo de los 90, la precarización de la ciudadanía, etcétera, por lo menos estas, digamos, en el ámbito popular, ¿no es cierto?, movimientos intolerantes como con mis hijos no te metas, en un contexto de feminicidio, eso francamente es patético, ¿no? Y ese ultraconservadurismo instrumentalizado por determinados sectores políticos que son bastante ultramontanos, ¿no? De alguna manera tienen el parentesco con este populismo de extrema derecha, en el cual de instrumentalizar a estas multitudes muy precarizadas en su condición de ciudadanía, ¿no? Pueden ir gestando una corriente de tipo neofascista, ¿no? ¿No? Podría ocurrir, ¿no? O sea, se dan todas las condiciones en el país, ¿no? Por la precariedad del Estado de Derecho, ¿no? Y por las frustraciones y la forma como se las instrumentaliza también, ¿no? Así es, doctor. En este aspecto que usted ha señalado, la relación pasado-presente,
Tenemos nosotros en el país muchos momentos así de coyunturas críticas, ¿no? Que han afectado mucho el devenir de los distintos gobiernos y de la gobernabilidad en el país. ¿Podría usted hacer una comparación de lo que sucede hoy con otros momentos, ¿no?, pasados de la historia patria? Es que esto es una larga duración también, ¿no? Hablar de los 30 nos puede llevar a lo que fue el golpe de Estado de Odría del 48, ¿no? La nueva persecución del APRA, los 8 años de dictadura odrista, tumultuosa, con ese liderazgo de este personaje, los años 50, ¿no? Luego esta suerte de conflicto interno a nivel del régimen autoritario de Velasco, pero que fue un régimen reformista, autoritario, pero reformista, ¿no es cierto? Y la arremetida luego de Morales Bermúdez, que bueno, también se sintió la presión de organizaciones populares sindicales muy fuertes en los años 70, cosa que se han ido perdiendo, y se han ido perdiendo porque el paso de la sustitución de importaciones y promoción industrial, ¿no es cierto?, se dio hacia lo que se ha denominado neoliberalismo, ¿no es cierto?, en donde la concentración oligopólica y monopólica, ¿no es cierto?, y el no reparar frente a regímenes políticos autoritarios, ¿no?, como la década del 90, finalmente ha sido un momento en que la ciudadanía se va perdiendo. Y lo que se había ganado en la década del 80, ¿no?, lo que se había ganado en la década del 80 en términos de construcción de ciudadanía, de consolidación de organizaciones político-partidarias, ¿no?, de presencia de la mujer en el ámbito de lo público, se pierde en los 90, ¿no es cierto? Y en los 90 ya el sistema de partidos políticos aparece, como decía Poliakov, como causa diabólica, ¿no?, como estigmatizable, y ya, fíjese, la Constitución del 33, que fue una constitución bien excluyente, autoritaria, que mediante la cual se mantuvo ilegalizado al APRA, que la población indígena campesina no tenía condición ciudadana, etcétera, duró pues cerca de 40 años. La Constitución del 79 creó una constitución democratizante, etcétera, duró apenas 13 añitos. No obstante que promovía los derechos humanos, promovía la descentralización, pero desgraciadamente el primer régimen del señor García, ¿no es cierto?, con su hiperinflación y todo lo demás que sabemos, ¿no es cierto?, y la arremetida, ¿no es cierto?, de este accionar terrorista y la contrasubversión y todo esto que al final la Comisión de la Verdad y Reconciliación reproduce de una manera exhaustiva, ¿no es cierto?, finalmente no permitió, pues, que en los últimos 20 años, ¿no?, la gran oportunidad que se tuvo para superar todas nuestras carencias que son tan amplias en una sociedad tan híbrida entre como dice García Canclini, entre lo tradicional y lo moderno, no logre cuajar hacia una suerte de proyecto nacional con ciudadanía sólida, con partidos políticos sólidos, con Estado de Derecho, etcétera, etcétera, con una democracia sólida, y la corrupción tan escandalosa, tan deplorable que sabemos, ¿no es cierto?, más la falta de meritocracia, ¿no es cierto?, nos ha llevado a donde nos ha llevado. Y claro, la pandemia visibiliza todo eso, ¿no es cierto? Hay una gran frustración social,
¿no es cierto? Y eso finalmente, ¿quién lo instrumentaliza? Lo instrumentaliza los sectores más ultramontanos que estamos observando, por lo menos en el caso de Lima, ¿no? Y claro, son sectores sumamente intolerantes, ¿no? Y yo no sé si esto eh, puede conducir a situaciones en donde la canalización de la frustración social lleve en algún momento a condiciones nefastas para lo débil de nuestro Estado de Derecho, ¿no? Finalmente, doctor Molinari, Me he ¿alguna explayado reflexión? demasiado sobre temas que yo no investigo, pero bueno, son temas que hay que darles una visión panorámica, como usted me ha tenido a bien preguntarme, ¿no? Bien, doctor, le decía que nos diga alguna reflexión sobre la situación actual del país. Sobre la situación actual del país, ahí yo recuerdo dos trabajos, ¿no? El de mi tan estimado ex profesor, Alberto Flores Galindo, desgraciadamente fallecido muy temprano, a los 40 años, pero dejando alrededor de 8 libros, que escribió en algún momento Ciudadanos sin República. Y luego el libro relativamente reciente de Alberto Vergara, República sin Ciudadanos, ¿no? Todos estos textos como que complementan las investigaciones tan importantes de Sinesio López sobre su libro Ciudadanos Reales y Ciudadanos Imaginarios. O sea, en el Perú tenemos dos grandes problemas. Problemas de institucionalidad democrática, que es muy difícil por las condiciones históricas, socioestructurales del país, y las condiciones de ciudadanía, ¿no? Las condiciones de ciudadanía en relación a deberes, a derechos, a participación política, sistema de partidos políticos, son muy precarias y la institucionalidad republicana, ¿no? La consolidación del Estado de Derecho es muy precaria, ¿no? Entonces, para mí es fundamental las investigaciones que han venido haciendo, ¿no es cierto? En su momento Flores Galindo, posteriormente Sinesio López, más recientemente Alberto Vergara y también el muy estimado Francisco Durán, ¿no? Para ver la relación entre la política y la economía, ¿no? Las tendencias a las concentraciones y a los oligopolios y esto. Entonces, es un escenario bastante complejo en el sentido que le da Edgar Morán a su epistemología de la complejidad, ¿no? O sea, simultaneidades, ¿no? Simultaneidades, ¿no? O sea, es una, digamos, podemos asumir una sociología de las simultaneidades, porque, digamos, establecer en pocos términos algo tan complejo, insisto, es como caer en un esencialismo, ¿no? No, pues es más complejo todo, ¿no? Es más complejo, ¿no? Por eso me parece que es fundamental lo que el legado de Flores Galindo, a propósito de estas imágenes, estas visiones panorámicas, que yo no las he intentado estudiar nunca porque a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Pero sí admiro, digamos, esa capacidad panorámica de Flores Galindo, la de Sinesio López, sobre todo, sobre ciudadanía, y en los años recientes Alberto Vergara y Francisco Durán, ¿no? Entonces ya se dará cuenta usted, doctor, ¿no? De la complejidad de todo esto, ¿no? Que cruza lo cultural, lo político, lo económico, ¿no? Lo simbólico, ¿no? De una manera tan heterogénea, ¿no? Tan cargada de simultaneidades, ¿no? Así es, mi querido doctor. Claro, hubiésemos seguido conversando, por ejemplo, sobre la iconografía, ¿no? De los surristas, ¿no? Sí, sí. Que también es un punto muy, muy interesante. Que se publica por primera vez, doctor, en este libro, ¿eh? Sí, Primera vez que se publica.
No es porque yo lo logré publicar, pero bueno, alguien tenía que hacerlo, pues, como me decía el doctor López Soria, ¿no? Alguien tenía que hacerlo, ¿no? Así es, doctor. Le agradezco mucho por haber asistido y estar en este programa Pensadores Peruanos, ¿no? Y lo invitamos para otra oportunidad. Muy buenos días. Muy amable, doctor Ramírez, estoy muy agradecido. Para mí es un honor haber participado en esta entrevista y siempre recordándolo con cariño, ¿no es cierto? Con reconocimiento yo he sido su alumno en un momento dado, toda mi generación, con Julio Mejía, Nicolás Lynch, el mismo Jaime Ríos, el César Espinosa, tan importante estudioso de los estudios regionales, todos hemos sido sus alumnos y le tenemos ese reconocimiento. Muy amable, doctor Ramírez, muchas gracias. Gracias, doctor Tirso Molinari. Y a todos los jóvenes que, bueno, han sido también mis alumnos y muchas generaciones. Los recuerdo con cariño. Gracias. Gracias a usted.